Venga, pues buenos días. Gracias por venir, por estar aquí. Os voy a leer unas palabrillas porque, como me conozco, digo, si no lo leo, me voy a enrollar. Así que, para ser más conciso, lo leo. Esto de las escaleras cansa. Bien, buenos días y bienvenidos a las 19 jornadas profesionales de jardinería municipal. En el Ayuntamiento de Madrid no se puede hablar del servicio de parques y jardines sin referirse a comisiones obreras, ni se puede hablar de comisiones obreras sin referirse a las jardineras y jardineros municipales. De hecho, algunos de los fundadores de comisiones obreras en el Ayuntamiento de Madrid eran jardineros y del servicio de parques y jardines, y alguno de ellos, por cierto, está por aquí, no le veo, pero Tomás anda por aquí. Esto es así porque Comisiones Obreras siempre ha unido en su lucha la defensa de las condiciones de trabajo, la dignificación de la profesión de la jardinería y la defensa de una gestión de la conservación pública y de calidad de los parques y jardines de Madrid. En este marco, la historia de Comisiones Obreras y las jornadas profesionales de jardinería, que ejemplifica lo que acabo de exponer, viene de lejos. Las primeras jornadas profesionales de jardinería municipal las organizamos el 4 y 5 de junio de 1993. Iba a decir 2093, eso falta un poco. En el Jardín Botánico. Es decir, hace 30 y tantos años, 31, ¿no? Desde entonces hasta hoy, con algunos altibajos, hemos mantenido el objetivo de contribuir a la mejora de los conocimientos y las competencias de las personas profesionales de la jardinería, así como la defensa de nuestros parques y jardines. Esta 19 edición hemos querido dedicarla a los árboles de Madrid y a la importancia que tienen para la ciudad y para los madrileños y las madrileñas. Para exponeros la situación del presente y el futuro del arbolado de nuestra ciudad, desde diferentes ángulos y puntos de vista, contamos con profesionales, con personas expertas, asociaciones vecinales, partidos políticos, a los que agradecemos su colaboración y su esfuerzo de verdad. Gracias. Espero que disfrutéis de las jornadas y, cedo la palabra a Ángel Juberías, que es el secretario de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras de Madrid. Gracias y que las disfrutéis. Bueno, muy brevemente, en primer lugar, transmitiros el saludo de la secretaria general, Paloma López, que por acumulación de agenda, aunque lo tenía previsto, no ha podido abrir esta jornada, ya lo lamenta, y al mismo tiempo el saludo y el abrazo de toda la comisión ejecutiva de las Comisiones Obreras de Madrid. Esperemos que tengamos una jornada muy constructiva, que todos aprendamos mucho, que disfrutemos mucho, porque tenemos estupendos ponentes y estupendas mesas de debate, pero sobre todo una reflexión. En estos tiempos en que los árboles, que son hábitats, siempre se ha dicho, de biodiversidad, de insectos, de elementos, tenemos también que considerarlos como un elemento de hábitat fundamental para los seres humanos. Sabemos que el cambio climático hace un incremento de temperatura y unas olas de calor que solo con refugios en nuestras ciudades, en nuestros caminos, en nuestras carreteras, en nuestros campos, refugios ya formados, somos capaces de aliviar, al menos en parte. Esto, junto con fuentes, aseos públicos, hacen ciudades más habitables y más sostenibles también para el trabajo. Solo deciros hacer el reconocimiento de que, pese a que muchas veces se dice que se plantan muchos árboles, en realidad nuestro trabajo debería ser conservar los que ya son adultos, que dan vida, que dan sombra y que dan salud. Tenemos mucho por hacer, ya sabéis los atentados que estamos teniendo últimamente, pero sobre todo trasladar esta conciencia a la ciudadanía y a los trabajadores creo que es fundamental. Muchas gracias y buena jornada. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación a los dos. Y bueno, yo voy a encargarme digamos, presentar la primera ponencia, que es la de cuestión de tiempo, y voy a presentar a los tres ponentes, que esto que tengo aquí a mi derecha. Y lo voy a ir presentando desde esto de derecha a izquierda. En primer lugar está María Sánchez Blanco, que es de la unidad de arbolado del Ayuntamiento de Madrid. Y a continuación es Andrés Septién Acederillo, que es ingeniero técnico forestal y es asesor docente especialista en arboricultura. Bienvenidos a los dos.
Y a continuación está María Blázquez Vargas, que es la responsable de proyectos singulares del SERVER y del Departamento de Agricultura y Biodiversidad de Tecnigral. Así que yo os paso la palabra a esta María para que empecéis cuando queráis. Si queréis, luego a esto al final podemos conceder 10 minutos por si alguno quiere intervenir o preguntar lo que crea conveniente, si os parece bien. Cuando quiera, María. Vale, genial. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos encantadas de estar aquí con todos vosotros y agradecemos a Comisiones que nos hayan invitado a participar en estas jornadas del arbolado en la ciudad, porque venimos a hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De los árboles. Hemos elegido este título para la charla, Cuestión de tiempo. Es un título raro, sugerente, corto, pero bueno, tiene mucha esencia, porque realmente lo que queremos hablar es del tiempo del árbol. El tiempo del árbol, que es tan necesario tenerlo presente a la hora de tomar las decisiones cuando nos enfrentamos a diagnosticar un árbol. El tiempo del árbol tiene muchas connotaciones y se puede ver desde diferentes puntos de vista, desde las etapas de la vida del árbol, la edad cronológica, las etapas de desarrollo, también del tiempo en el que se dan determinados procesos en el árbol y el tiempo en que duran esos procesos, del tiempo de adaptación del árbol al entorno en el que le toca vivir, pero también del tiempo de adaptación que el árbol necesita para adaptarse a los cambios que se producen en ese entorno más inmediato o cuando se producen cambios en el propio árbol. También como una secuencia de sucesos ordenados en donde hay un pasado, un presente y un futuro del árbol. Pero lo que queremos hacer hincapié en esta charla también es tomar conciencia del tiempo del árbol y nuestro tiempo. Sabemos que son magnitudes totalmente diferentes, pero tendemos a equipararlas, tendemos a llevar el tiempo del árbol a nuestro tiempo. Y otra cosa que también vamos a hablar es sobre todos tenemos responsabilidad con el árbol en la ciudad, tanto profesionales como técnicos, políticos, ciudadanos, y debemos respetar el tiempo del árbol, que se nos olvida. Lo hemos metido en nuestra vorágine actual de celeridad, de respuestas inmediatas, de resultados inmediatos, de todo para allá, de intentar dominarlo todo, y el árbol no funciona así, no va por esa línea de trabajo. El árbol tiene otra magnitud de tiempo totalmente diferente que hay que respetar. También el árbol, todos sabemos que aporta unos beneficios, ahora es todo que son súper necesarios para la ciudad, pero el árbol en la ciudad hay que asumir que mancha, que provoca conflictos, que levanta pavimentos, que se le caen las ramas, vuelcan, hacen daño. Y, por tanto, no se trata tanto de actuar de forma sistemática ni con podas abusivas, sino más de asumir esa situación y de asumir y colocar al árbol en la situación, en la escala de valores que realmente tiene que tener. Porque luego, a la hora de la verdad, todos, sí, los árboles muy necesarios, tal, pero a la hora de la verdad es la primera moneda de cambio en una obra. Es la primera moneda de cambio, el primer elemento de la escena urbana en el que es maltratado, golpeado, dañado por las obras, y en los presupuestos casi ni aparece. Entonces, se trata más de colocarlo en la escala que realmente tiene que estar y el valor que hay que darle. Bien, vamos a centrarnos en pensar en el tiempo del árbol, ¿no? Y vamos a cuestionarnos una serie de preguntas que nos hagan pensar en el tiempo del árbol. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva al árbol cubrir una herida? Todos sabemos que hay múltiples factores que influyen en eso, pero podemos intuir que un plátano adulto con vitalidad y capacidad de reacción, pues la herida, una herida más o menos de 10 centímetros de diámetro, pues la cierra prácticamente en un año o dos.
Pero si ese plátano está estresado por una poda drástica, heridas mayores de 15 centímetros de perímetro, pues tarda mucho más en cerrarlo y a veces ni consigue cubrir la herida, ¿no? Como pasa también pues, en la mayoría de los olmos, las óforas que tenemos en las calles. Voy a plantear otra cuestión desde otro punto de vista. ¿Cuánto tiempo tenía la rama que se ha eliminado en esta sófora del viario, la que aparece con una X, que es esta rama que hay aquí? Andrés nos puede decir ahí un poco el tiempo de cuántos años tenía esa rama que llevaba formando parte del sistema árbol. Está aquí. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Bueno, sí. Ah, sí, lo veo aquí mejor, sí. Bueno, pues nada, simplemente estos son imágenes de momento de Street View de Google, ¿no? Aquí vemos una imagen de la rama, un poco de detalle, de junio de 2008. No se ve muy bien porque está en verde. Bueno, 2008 ahí lo tenemos, donde estaba. Más o menos andaría por ahí, ¿no? En una imagen del 2011. Vamos a marcar de nuevo 2011. Ya como cambia el color, lo he cambiado de colores, ¿no? Ahora el color amarillo. Ahí tenemos la línea roja, tenemos el punto de corte. Fijaos un poco de momento la edad que debía tener esa rama, ¿no? Antes de quitarla. Seguimos pasando, 2014, 2016, finalmente 2018, que no lo llegamos a ver. Bueno, pues la rama se corta en 2019, ¿vale? Si hacemos intentamos ver por unidades de crecimiento, ¿no? que había en la rama, pues podemos hacer una estimación. Vamos a contar unidades de crecimiento estimadas. Y finalmente tenemos que aproximadamente tenía 20 años en el 2016, ¿vale? Lo que quiere decir que cuando se cortó tendría 23 años. Bueno, voy a dejar de momento a María que siga. Vale, pues 23 años, has dicho 23 años, ¿verdad? 23 años formando parte del sistema del árbol, aportando al árbol. Una herida así. Eso a mí me hace mucho que pensar, que muchas veces actuamos de una forma ligera, pero es que esa rama llevaba 23 años. Y también hay que considerar, vale, el árbol después de esa poda, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar esa estructura consolidada? Aquí al año recupera el volumen, porque claro, tiene que recuperar toda la exposición que ha perdido. Pero en recuperar y consolidar la estructura es que tarda prácticamente otros 20 años. Hay que tomar conciencia de todo eso. A mí me hace mucho que pensar. Por eso hay que pensarse muy bien cada rama que se elimina. Otro punto de vista del tiempo. ¿Cuánto tiempo ha podido pasar entre la primera imagen y la última? Esto es un plátano que estaba golpeado continuamente por el retrovisor de un autobús. Se amplía la acera y el autobús ya no impacta. Y entonces van pasando los años y el árbol va reforzando. Pues han pasado 12 años. Este es el tiempo que hay que respetar muchas veces de los árboles que vemos oquedades o vemos tal, y hay que dar tiempo al árbol para que refuerce. Ahora dejo paso otra vez a Andrés, que va a explicar un poco las estrategias que utiliza el árbol y cuánto tiempo necesita. Bueno, he de confesar que primero que me siento un poco como un árbol urbano, ¿vale? Un poco moderadamente estresado. Y además como un poco tiempo para contaros todo lo que quiero contaros, ¿no? De estrategias. Vale. Bueno, primero vamos a entrar en cosas un poco técnicas. ¿Qué compromisos debe atender el árbol a lo largo de su vida? ¿Vale? En primer lugar, cada molécula de azúcar que fotoasimila el árbol lo tiene que destinar a algo. En este triángulo que veis, ganancia de carbono, reproducción sería una de las patas, ¿no? De los compromisos que tiene que
que asumir el árbol a lo largo de su vida. Otro sería resiliencia al estrés, la defensa. Y por otro lado, también tiene que atender a la estabilidad mecánica, ¿vale? Entonces, cada molécula, insisto, el árbol tiene que decidir dónde invertirla. El árbol es un sistema, es decir, es un grupo de elementos que están altamente interrelacionados. Todos estos elementos, los 3 patas que veis aquí, no se pueden entender unos sin los otros, ¿vale? Cometeríamos un gran error si solo vemos el árbol desde el punto de vista mecánico o solo lo vemos desde el punto de vista biológico, ¿vale? Están relacionados. Y todo lo que afecta a uno afecta al otro. Bueno, entonces, un poco siguiendo este esquema, las estrategias del árbol para, digamos, frente al estrés, serán pues asegurar la ganancia de carbono, reproducción, vamos a hablar para estrategias para afrontar el estrés fisiológico, el estrés mecánico y para defenderse frente a heridas, ¿no? Frente a la entrada de aire o organismos que acceden a través de heridas, por ejemplo, heridas de poda. Bueno, al tratarse de un sistema, esto ya lo he dicho, cualquier alteración tendrá un impacto sobre el resto y lo vamos a ir viendo. Es decir, que no es exclusivo cada uno de las estrategias que vamos a hablar. Bueno, como ejemplo vamos a ver esta robinia. Aquí tenéis una robinia que ha desaparecido, que es una rama. Aquí a los lados veis que está teniendo un crecimiento algo mayor porque se ve la corteza más fina, ¿no? O sea, la corteza la veis como que por debajo los anillos de crecimiento tienen que ser mayores y a su vez hay un suplente, porque antes se denominaba un chupón, que tiene a su vez por debajo un cordón que comunica hidráulica y vascularmente esta parte hacia las raíces con la copa, ¿vale? En este caso, formando una especie de sector, ¿vale? Hay cierta sectorización en este árbol. Es habitual que en las robinias, sobre todo muy machacadas, y también las viejas, pues sectoricen. Vemos también otro ejemplo de otra robinia, como, digamos, asectorizado, ¿no? Son como 2 árboles casi independientes, y entre medias hay una parte muerta, seguramente originada por alguna poda antigua, y entre medias, pues hay una zona, una unión, digamos, en esa horquilla relativamente débil. Es fácil entender que como no se han llegado a unir, se han hecho independientes, cada uno va por su lado. En ese sentido, afectaría un poco a la mecánica. Sin embargo, cada uno de ellos refuerza por su lado, y si nos fijamos en este cordón, tiene una gradación hacia abajo, que es paulatina, eso es para evitar estreses mecánicos, por eso lo hace paulatino, ¿no? Perdón. Aquí lo veis por dentro, ¿no? Cómo, digamos, la albura, es decir, las partes vivas del árbol, cada una se ha hecho un poco independiente, ¿no? Esta es independiente a esta es independiente a esta. Son sectores del árbol, son como árboles, como un árbol colonia. Bueno, el tema es que muchas veces por ejemplo, lo que hemos visto es origen de una desorganización, ¿no? Tiene un origen en la desorganización del árbol. Cada uno se ha hecho en este caso independiente y es verdad que al igual que los humanos, pues esta desorganización requiere de nuevo una organización y esa organización requiere un tiempo, ¿vale? Claro, esto dependerá de cada individuo. Aquí, pues, una persona más ordenada, a lo mejor más eficiente, ordenaría esto más rápido. En un árbol pasa algo parecido. Con el tiempo irá reorganizándose, pero esa organización tardará, ¿vale? Y tardará bastante tiempo. Entonces, todas las estrategias que tiene el árbol a lo largo de su vida, sobre todo frente a un estrés, es para volverse a organizar y volver a tomar el camino que llevaba. Bueno, pues vamos a ver estrategias para la ganancia de carbono, ¿no? O sea, para intentar suplir la pérdida, por ejemplo, de la fábrica de alimento que tiene el árbol, que son las hojas. Bueno, en principio tienen 2 estrategias. Uno sería formación de nuevos órganos y otro sería cambio de categoría de ejes. Bueno, vamos a ir viendo el primero de ellos. La formación de nuevos órganos
suplentes, raíces internas, madera de conecte, raíces y hojas. Bueno, antiguamente las nuevas ramas que salen después de los cortes, ¿no?, los que ahora llamamos suplentes, antiguamente se llamaban chupones, ¿vale? Se intenta desde hace un tiempo cambiar esta denominación por la connotación negativa que tiene el chupón. En principio el suplente, claro, el chupón tiene una connotación negativa. Suplente, digamos, da una indicación de que es una oportunidad de resiliencia del árbol. Es verdad que este suplente va a tener una unión más débil y es más superficial que una rama normal, pero a la vez la podemos interpretar como una oportunidad. ¿Vale? Es una oportunidad de resiliencia en todos los sentidos. Aquí, por ejemplo, veis lo que es un suplente, ¿no?, inducido tras la pérdida de esta rama, sale y... no sé qué ha pasado aquí abajo. Bueno, pues en la imagen de la izquierda lo que veis es el suplente que está empezando como a abrazar la estructura portadora. Durante un tiempo a lo mejor tiene cierto compromiso mecánico, pero pasado bastante tiempo el árbol comenzará a consolidarse y tendrá una buena estabilidad, ¿vale? Quizá no tan buena como la original, pero con el tiempo podrá consolidarse perfectamente. Aquí tenéis también la unión vascular que se produce entre este suplente, ¿no?, que en este caso pues va como abrazando a la rama, pero todavía no la abraza del todo. Al principio puede estar comprometido la estabilidad, pero con el tiempo, si la consigue llegar a abrazar del todo, pues a lo mejor sí que es estable. Desde, bueno, esta formación de suplente, pues aquí lo veis, árboles, por ejemplo, no son el mismo árbol, pero aquí tenéis un plátano que ha sido, digamos, desmochado a esa altura, el árbol se aferra a volver a emitir suplentes y en algunos casos, si los dejamos, podría quedar perfectamente consolidado, como por ejemplo los árboles que veis aquí a la izquierda, que también tenían unos cortes antiguos, ¿vale? Se ha dejado y no ha pasado nada. Siguen ahí, no se han partido a lo largo del tiempo, perfectamente han quedado consolidados. La consolidación de este tipo precisa tiempos largos, ¿vale?, a escala humana. Algunos árboles maduros o de cierta especie nunca llegarán a consolidar, ¿vale? Un árbol joven es mucho más fácil que consolide. Un árbol joven y un árbol adulto. Bueno, las raíces internas también son una oportunidad, es otra estrategia que tienen a veces los árboles para intentar formar, digamos, frente a una cavidad que se ha formado en su interior. En ocasiones salen estas raíces que pueden llegar a conectar con el suelo y volver a regenerar, conectar estos suplentes con las raíces y con el tiempo pueden engrosar mucho esas raíces internas, incluso formar un árbol entero, ¿vale? Pero nunca les damos esa oportunidad. Bueno, otra de las estrategias, por ejemplo, de los pinos que no tienen capacidad de emitir suplentes, no tienen capacidad de rebrote, pues sería la categoría de cambio de ejes. Por ejemplo, después de Filomena hubo una gran pérdida de ramas, ¿no?, y muchas ramas que existían antes, pues que tenían una función más de fotoasimilar, de conseguir ganancia de carbono, empezaron a enderezarse. Y ese proceso lleva un tiempo, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, una rama que se perdió la dominancia apical, se perdió la rama. Bueno, era un eje 1, la rama estaba aquí y poco a poco comenzó a cambiar su función y a enderezarse, ¿no? Este enderezamiento pues, se produce gracias a que empieza a meter madera de reacción, a generar madera de reacción en el lado de compresión de la rama y poco a poco consigue que esto cambie su función, ¿vale? En este árbol llevaba 15-20 años enderezando este eje, ¿vale?, en lo que vemos. Estrategias del árbol frente al estrés fisiológico. Bueno, lo primero que tengo que hablaros es un poco de la edad ontogénica del árbol.
digamos, todos los árboles pasan una serie de fases de desarrollo, desde la juventud hasta la senescencia, ¿vale? Aquí tendríamos árbol joven, adulto, maduro y senescente. Bueno, si tomamos para hacernos una idea de cuál es su resiliencia, el árbol joven es siempre más resiliente que el senescente. Aquí lo tenéis en esta tabla, potencial de resiliencia de un árbol joven mayor, el adulto un poco menos, el maduro un poco menos y el senescente directamente no tiene capacidad de resiliencia, ¿vale? Es así. La restauración fisiológica de árboles jóvenes, hay que hacer una pequeña reflexión. Por ejemplo, en esta imagen tenéis dos árboles, uno se plantó mucho más grande que el otro, este es el tamaño que tenían en el momento de plantarse, ¿vale? Sin embargo, un árbol mucho más joven, más pequeño, enseguida recuperó su función fisiológica y empezó a crecer en poco tiempo. Sin embargo, el árbol más grande tardó bastante más en restaurarse fisiológicamente. Esto nos hace pensar, o es una reflexión para plantar árboles más jóvenes, ¿vale? El árbol, digamos que hay una moda, intentar plantar árboles muy grandes, realmente tardan bastante más tiempo en restaurar y puede ocurrir que, como en este caso, en pocos años tienen incluso más tamaño, más grosor, están en la misma edad. Este tiene ya más grosor que este, ¿vale? Esto en realidad viene, si consideramos este árbol que hemos visto primero, viene porque los cortes, los repicados que se hacen en vivero, pues muchas veces tienen diámetros muy pequeñitos y enseguida hay una restauración, digamos, del árbol, ¿no? Hay un restablecimiento bastante rápido. El árbol, digamos, más grande, en cambio, sufre unos cortes mayores en vivero, también sufre cortes antes de plantarlo y tiene, digamos, una restauración más larga y costosa, ¿vale? Se pierde más carbono, más almidón, etc. Bueno. Vamos a pasar el árbol adulto, bueno, joven adulto, que sufre cierto estrés para que se restaure fisiológicamente, pues puede tardar bastante tiempo. Si no hubiera un estrés, seguiría esta vía, ¿vale? Formaría una copa de un árbol maduro. Si hay un estrés leve y transitorio, pasa a este lado. Sin embargo, el estrés puede no ser tan transitorio y puede haber un deterioro grave y perdurable. O que el árbol pase, como la robinia que vimos, a una especie de regeneración en colonia, ¿vale? Bueno, en general, según Pascal Genoyer, la restauración de árboles plantados relativamente grandes, si es que se consigue, tarda alrededor de 6, 8, 10 o incluso 15 años, ¿vale? Bueno, el árbol adulto y maduro, hay todas unas claves para intentar definir un poco qué ciclo, por dónde está pasando el árbol, pero bueno, como creo que voy mal de tiempo, voy a pasar simplemente a este ejemplo. Tenemos un árbol en 2008 que sufre una obra en el entorno entre el 2008 y el 2011, ¿vale? Esta obra en este caso es un tranvía, no es en Madrid. Y bueno, pues enseguida se ve un árbol estresado, ¿vale? Este árbol estresado, cualquier inspector que fuera podría pensar, este árbol es un árbol que se está viniendo abajo, está entrando en una fase de decaimiento irreversible. No, no es verdad. En este caso hay un estrés y la obra ha originado ese estrés, pero poco a poco el árbol va pasando a una fase de restauración, ¿vale? Y con el tiempo puede llegar a quedar completamente restaurado. Bien.
¿Tiempos en manifestarse una obra a nivel de copa? Pues depende de la edad del árbol. Cuando un árbol es joven puede ser inmediato, pero tiene mayor resiliencia. Cuando un árbol es maduro, dependerá del grado de afectación, ¿no?, de las obras. Puede ser, si es muy grave, la afectación puede ser inmediato también, pero si es algo que no es tan grave, puede tardar bastantes años en manifestarse en copa, ese decaimiento. Y podría originar, por tanto, entre 0 y 15 años, ¿vale? También depende de la especie, etc. Eso en manifestarse en copa, pero hasta que haya una restauración de verdad, de un restablecimiento completo, tardaría entre 15 y 50 años. Bueno, el árbol senescente, como tal, el puro, no tiene capacidad, ¿vale? Ya ha llegado, digamos, a su final de vida, no tiene, sus meristemos están muy envejecidos fisiológicamente y no tienen capacidad. No obstante, cuanto más cerca nos encontremos de la senescencia, precisará de fases más largas de restauración. Bueno, frente al estrés mecánico, estrategias. En primer lugar, quiero que veáis esta imagen que es, si es que me funciona. Bueno, no quiere. Bueno, quería poneros una imagen de cómo se mueven las copas con el viento, porque el viento induce la formación o las respuestas del árbol, ¿vale? El viento sobre las ramas origina, digamos, una percepción por parte del árbol de esos estímulos mecánicos. Aquí tenéis dónde está el cambio vascular de un árbol. Está justo en los bordes, donde más se estiran las fibras y más se comprimen. Y en el fondo es como un elastómetro. Perdonad. Digamos que el cambio vascular es un medidor perfecto de las tensiones que se producen en el árbol, al estar situado justo en el perímetro. Podemos hablar de dos estrategias, ¿no? Una de cómo se adapta su crecimiento al entorno y cómo se adapta a cambios. Bueno, adaptación al entorno, bueno, pues este viento que os he hablado origina que el árbol detecte estímulos mecánicos y adopte unas formas preparadas para esos estímulos mecánicos que percibe. Puede también modificar las pautas de crecimiento de madera, ¿vale? Donde cuando hay vientos dominantes, veréis que el tronco de un árbol, por ejemplo, se hace más ovalado en la dirección del viento dominante. También se manifiesta a nivel de horquillas, la timomorfogénesis, que se llama, lo siento el palabra, pero es la percepción de estímulo mecánico y la respuesta de los árboles a esos estímulos mecánicos. También el hecho de que una horquilla perciba ese movimiento del viento origina que esa, digamos, horquilla esté preparada frente a vientos. Y también a nivel de cuello, la formación de contrafuertes viene marcado por el estímulo mecánico, pero también algo por lo biológico. En este caso, por ejemplo, que veis aquí, ya es la capacidad de adaptación frente a cambios. Este chopo, este Populus alba, es un árbol que perdió el árbol de al lado y, por lo tanto, el árbol empezó a percibir estímulos mecánicos que no había detectado antes. En ese momento comenzó a crecer, a formar madera para adaptarse de nuevo a ese entorno. Ahí tenéis esa grieta que se abrió, que uno podía pensar que es una grieta, una fisura, que es un riesgo, que simplemente se está adaptando el árbol muy rápidamente. Y esta síntesis de madera se inicia muy pronto.
Pero la consolidación completa puede rondar, depende de la especie, depende del árbol, pues entre 5 o 10 años. ¿Vale? Aquí también tenéis, perdonad, a ver que vuelva, una adaptación, ¿no?, a nivel de horquillas. Imaginemos, esta horquilla no percibía estímulo mecánico porque tenía un fortalecimiento y se formó una corteza incluida. Este fortalecimiento se perdió, en ese momento queda comprometida la estabilidad, pero a partir de ese momento empieza a reforzarla. Y entonces se empieza a formar refuerzos laterales, que sería algo parecido a lo que veis en este. Este no le dio tiempo, este partió antes, ¿vale? Y en cierto momento incluso puede quedar reparado completamente la unión. Bien. Aquí tenéis una herida también, que la madera herida no solo es para intentar cerrar la herida, es para estabilizar, para dar estabilidad frente a la tensión, y es muy importante desde el punto de vista mecánico, ¿vale? En este caso, pues veis como, aunque parezca que no hay cambios, sí que los va viendo. El árbol poco a poco la va redondeando, la va reforzando, no se acumulan las tensiones mecánicas en un punto, las suaviza, y a la vez esa madera va dando estabilidad. Y finalmente os voy a hablar de las estrategias que tiene de cierre, de herida y de compartimentación, ¿no? Bueno, cuando se produce una herida en un árbol, por ejemplo una herida de poda, puede entrar aire y pueden entrar organismos. Se puede producir lo que se llama una cavitación que puede originar un embolismo. Un embolismo sería la formación de burbujas de aire en los vasos de la madera. En ese sentido, una rama se puede llegar a secar si tiene embolismo. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, con una poda. Y a la vez pueden entrar organismos a través de esa herida, que la corteza se pierde y queda expuesta, ¿no? A su vez, bueno, también hay otros organismos oportunistas que están esperando su momento, están latentes y pueden aparecer. Bueno. Entonces, frente a heridas, ¿qué estrategias usa el árbol? Pues en los tejidos contiguos hay unos cambios. Se produce una compartimentación y también se produce una respuesta de cierre de esa herida. Al final, el objetivo de esto, uno de los objetivos sería intentar encapsular ese daño, ¿vale? Encapsular el daño se consigue cuando queda totalmente cerrado o ocluido esa herida, ¿vale? Esto, aquí en esta imagen de aquí, tenéis una encapsulación completa. Sin embargo, si es muy grande la herida, puede originarse una cavidad y continuar, ¿vale? Bueno. Tiempos muy variables, ¿vale? Hay un montón de factores que influyen en que haya una buena compartimentación y una buena respuesta de cierre. Entonces, en un árbol joven es mucho menor los tiempos, en un árbol vital es mucho menor. El tamaño de la herida influye, la época en la que se produce el daño influye. En este caso, por ejemplo, tardó 10 años en reparar esta herida, ¿vale? Si contamos los distintos anillos, hasta que empezó a generar madera por encima, 10 años. En este eucalipto, por ejemplo, pues veis que la secuencia desde el 2015 hasta el 2023. ¿Vale? Aquí va generando poco a poco madera herida, pero en este caso le está costando un poquito más. En cualquier caso, esta madera herida, como os dije al principio, no solo tiene la función de intentar cerrarlo, también da refuerzo mecánico, ¿vale? Y a su vez también puede inducir la formación de raíces, de nuevos suplentes, etc. Todo está relacionado. Entonces, ya como retos para alargar la vida útil de los árboles, pues de manera muy resumida, menos poda, menos alteración del entorno, menos cambios bruscos. Los cambios bruscos los llevan mal los árboles, mejor cambios paulatinos.
y en general dar más tiempo, cosa que nunca damos, a la restitución fisiológica, mecánica y también a la defensa. Por lo tanto, una estrategia básica de gestión sería dar tiempo al árbol, ¿vale? Y ya ahora creo que me he pasado un poco, así que... Venga, gracias. Bien, vuelvo yo otra vez con la conciencia y vamos a ver el tiempo del árbol en relación a nuestro tiempo desde un punto de vista de nuestra vida laboral, ¿no? Nuestra vida laboral, teniendo en cuenta pues, una media de 35 años, solo va a coincidir con un tiempo corto y determinado de un árbol. En algunos solo veremos pues, la juventud, un tramo de juventud. En otros, prácticamente un tramo muy pequeño de su madurez. Y apenas nos daremos cuenta de cómo han pasado de una etapa a otra. Es prácticamente imperceptible. Si ponemos un ejemplo, de los 30 años que llevo trabajando, o sea, solo voy a coincidir con el ahuehuete del retiro un 9%. Y además un 9% del presente. ¡Uy! Saliendo una cosa rara. Ahora. Ah, vale, pues estaba aquí. Pues un 9% del presente. Pero y un 15% va a coincidir mi vida laboral en los plátanos del Paseo del Prado. Y un 15% del presente. Nada sé del pasado y mucho menos del futuro. Sí que hemos plantado árboles, plátanos en concreto, que sí que hemos visto cómo pasan a su juventud, pero seguramente cuando acabe mi etapa de trabajo no veré más allá de su juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Y en algunos árboles prácticamente por el tamaño, el volumen, la madurez que tiene es imperceptible cualquier cambio. Si ya encima lo comparamos con el número de horas de observación, si yo dedico a ver un árbol 1 hora, 2 veces al año, ya son 2 horas, 30 años de servicio que llevo, pues son 60 horas. ¿Qué son 60 horas frente a los 3 millones de horas que lleva plantado el ahuehuete? O 1 millón de horas que lleva un plátano del Paseo del Prado. O cualquier árbol de zona verde, adulto, 70 años, 600.000 horas lleva plantado, que son mis 60 horas de observación. A mí esto me abruma, es que es un 0% de lo que ha vivido el árbol. A mí me abruma, me parece, me enseña la pequeñez de mi observación. Me parece casi hasta soberbio intentar decir algo del árbol, de diagnosticarlo, de atreverme a tocar el árbol, cuando lleva muchos años viviendo él y yo sin saber nada de lo que ha pasado antes, ¿no? Es un atrevimiento el que tenemos ante nosotros los seres más resilientes. Pues aprovechémonos de eso, aprovechémonos de su inteligencia, de su fortaleza, de su capacidad de resiliencia, de su capacidad de adaptación y asumamos con humildad pues nuestro reducido conocimiento, nuestra reducida observación. Por tanto, creo que se trata más de observar que de actuar, de interpretar el árbol más que de manipular, de esperar. ¿Qué palabra la hemos perdido en esta actividad que tenemos hoy en día? De esperar antes de precipitarnos a hacer algo, de acompañar al árbol en su camino, igual que en el nuestro, de acompañarnos mutuamente antes de ejecutar y sobre todo de verificar antes de los por si acasos. Se trata más, por tanto, de respetar el tiempo del árbol y dejar hacer el árbol lo que es del árbol. He puesto aquí lo de los por si acasos, porque los por si acasos es lo peor. Va asociado al miedo o a la falta de conocimiento. Y el miedo es el peor enemigo del árbol. El miedo conlleva actuaciones, decisiones precipitadas y actuaciones drásticas, con el consecuente daño al árbol, ¿no?
Pero el miedo, no hay que tener miedo siempre que se trabaje con rigor, con sensatez y con metodología. Nosotros en el server, este servicio de evaluación del riesgo del arbolado, que aquí hay mucha gente que está representada, todos los días salen a inspeccionar arbolado 21 inspectores. Todos los días, árbol tras árbol. De esos árboles tienen que hacer una propuesta según la observación. El 5% más o menos necesitan actuaciones, actuaciones muy puntuales, un acortado o algo así, de algo que ha habido una evidencia que se puede caer. Pero el 95% restante van a seguimiento. No precisan actuación, sabiendo que quizás puedan caerse esas ramas. Pero es preferible dejarlo en seguimiento, aumentar la frecuencia de las revisiones. Promover la inspección en altura antes que la actuación. Antes que actuar, decir, bueno, más o menos, por si acaso, no. Nos subimos al árbol, vemos las oquedades, vemos los puntos débiles, los tocamos, medimos qué porcentaje de madera sana hay, si tiene capacidad para aguantar la carga que tienen las ramas, etc. También el servicio empezó en el 2018, ya llevamos un recorrido, ya tenemos inspecciones anteriores y hacemos una comparativa de inspecciones para ver la evolución. Eso es importantísimo. Y vemos, lo que ha dicho Andrés también, es que es muy poco lo que avanza el árbol. Pero hay que darle tiempo, lo va a hacer. Él está reforzando continuamente. Y comparamos cómo van evolucionando. Tendremos más actuaciones puntuales, de menos a más, ¿no? Y solo lo evidente. Cuando no hay evidencia, preferimos poner seguimiento. Y también registramos todo, porque eso es al final, si pasa algo, nosotros en el momento de la inspección estaba así el árbol. Hemos detectado estos defectos con estas características, con estas categorías, pero en ese momento no había evidencia de que había algo que se iba a caer, hasta el periodo en el que consideramos la siguiente revisión. Vale. También lo que hacemos es seleccionar poblaciones y en función de las categorías de esas poblaciones y establecemos una serie de formularios, hacemos unas inspecciones más básicas o más exhaustivas, que ahora lo va a explicar María, nos va a explicar un poco cómo se hacen esas inspecciones en el server. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder participar en las jornadas. Como ha dicho María, yo voy a hablar un poco del proceso de inspección en server, ¿vale? Entonces, lo primero que queremos dejar claro son los dos objetivos en los que nos basamos en el proceso de inspección. Por un lado, detectar las situaciones de riesgo, identificarlas e intentar adelantarnos al fallo, ¿vale? No queremos que las cosas fallen, no, pero queremos adelantarnos, pero mediante un proceso de seguimiento, de inspección y observación continua. Entonces, bueno, el proceso de server también hemos evolucionado en el tiempo. Ha sido un tiempo corto, va a ser 6 años, pero sí que al principio, cuando empezó el servicio, cogíamos la misma información para todos los árboles y nos limitábamos a una mera identificación de defectos. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues bueno, al final, con un check que se marcaba en la casilla pudrición, teníamos este tipo de pudrición que podemos ver aquí a la derecha, perdón. A la izquierda tenemos aquí una muy pequeña, si estaban en la base, en el tronco, en la copa, todo tenía el mismo check de pudrición, como podéis ver. Entonces, bueno, una vez que vimos toda la población, identificamos todos los árboles, lo que decidimos fue dar un cambio, hacer un análisis más exhaustivo de los árboles y hacer una diferenciación de la información por categorías en los árboles, como ha explicado María, y diferenciando también la localización y la graduación de los defectos. Así pues, bueno, teníamos árboles con menor probabilidad de incidencia, que cogíamos menos información porque tampoco es necesario, y los árboles que más nos preocupaban, para ir a verlos más veces, pues les cogíamos una mayor cantidad de datos en la ficha.
Entonces, uno de los trabajos que que hemos estado trabajando durante todos estos años es en objetivizar la información. Es decir, que cualquier inspector que vaya a ver los árboles, pues diga lo mismo frente a un árbol. Aquí tenemos ejemplos, bueno, pues eso, de que ahora las pudriciones sí que las diferenciamos si están en la base, están en el tronco o están en la copa, porque al final solo esta información te dice mucho de cómo puede estar el árbol, y hacemos una categorización en si no tiene pudrición o si la tiene, si es significativa o grave. ¿Qué significa? ¿Que si es grave hay que actuar y talar el árbol, quitar la rama? No. Vamos a verla con más atención, con más preocupación a lo mejor que en otros casos, pero sí que nos va a poder, o sea, sí que nos ayuda un poco a regular las inspecciones y a dedicarle atenciones al árbol. Así, bueno, como decía María, pues los 21 inspectores van por las unidades de gestión, recorriendo todas las calles, los parques, todos los árboles que tenemos que ir viendo. Y, bueno, también cuando empezó el proceso de inspección, pues un inspector se enfrentaba a un árbol y como mucho tenía la suerte que en Google Maps ese árbol apareciera y pudiese ver cambios en el tiempo. Ahora ya, después de los 6 años, de un mismo árbol podemos ver distintas inspecciones que se han hecho con su registro fotográfico, si el árbol ha tenido una incidencia. Como podéis ver aquí, se cayó una rama, cómo quedó el árbol después de la actuación, después de la incidencia y cómo continúa en la actualidad. Al final tenemos una información buenísima de cómo está evolucionando ese árbol en el tiempo. De momento es pequeña, es corto, no podemos decir muchas cosas, pero sí que ayuda en todo proceso de inspección. ¿Qué es lo que buscamos mientras inspeccionamos? Bueno, aquí hay mucha gente que lo podría explicar mucho mejor que yo, pero bueno, vamos buscando defectos que puedan provocar un fallo. Como decíamos antes, adelantarnos a ese fallo. Grietas, cortezas incluidas, pudriciones, cómo están, la gravedad de esas pudriciones. Ver si cómo es esa madera de herida que comentaba antes Andrés también, cómo se está desarrollando en el árbol. La presencia o no de cuerpos fructíferos, si hay ramas de palanca que sí que estén cogiendo mucho peso, que puedan terminar cayendo, pues ahí sí que se puede actuar para evitar que esas ramas partan. Cortezas incluidas, como había dicho antes, grietas o fisuras, no sé si se ve muy bien en la foto, que hay dentro de las ramas que a lo mejor desde lejos pues no se llegan a apreciar bien. Y también vamos viendo la evolución de los defectos con el tiempo. Aquí, igual que Andrés antes enseñó una imagen de un chopo con una fisura por desadaptación, o sea, de crecimiento del chopo, aquí sí que fue ya que el propio defecto estaba evolucionando y se estaba rasgando el árbol. Entonces, el mismo defecto hay que saber interpretarlo y ponerlo en situación y en contexto. También aquí podemos ver pues, en el proceso de inspección cómo nos ayuda a identificar movimientos en el árbol, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, son muy conocidos los pinos de nuevos ministerios, que todos los habréis visto. Pues bueno, sí que ha habido ahí unos problemas de vuelcos y de movimiento, pues que sí que hemos ido identificando en distintas ocasiones qué árboles se han ido moviendo o no, y entonces hemos actuado. Pero no hemos actuado sobre todo los pinos porque a lo mejor se podrían caer porque estaban en pradera, tenían las raíces, no. Hemos ido poco a poco analizándolos. También en el momento de inspección, de cara al tiempo, podemos ver cómo 2 árboles coetáneos tienen distintas brotaciones, distintos crecimientos de rama, y eso nos quiere decir algo. No sé si veis estos 2 ejemplos, son 2 castaños de Indias y no tiene nada que ver cómo es el desarrollo de la copa de a este desarrollo de copa. Esta diferencia de vitalidad se debe principalmente al que el que tiene el círculo rojo tiene un estrechamiento en el tronco, entonces pues no puede desarrollarse bien. Entonces sí que pues también nos da pistas de que algo le pasa a ese árbol que el otro no lo tiene. ¿En qué nos apoyamos para hacer las inspecciones? Bueno, sí que trabajamos mucho la inspección en altura. Al final, si tenemos que ver defectos a 10 metros, 12, 15 metros, pues si yo tengo que ver algo aquí en la 4ª fila, pues a lo mejor distingo bien el color del pelo de las personas o de qué color llevan la camisa. Pero si yo tengo que ver si llevan las gafas, el cristal está roto o no, o de qué color tienen los ojos, yo no lo puedo ver a esta distancia. Para verlo en detalle nos tenemos que subir arriba, ¿no? Y ver el árbol desde donde tiene la mayor parte de
de las incidencias en la copa. Y así podemos ver si están realmente cerrando las heridas, las cavidades, si cómo están avanzando, o incluso, pues bueno, que no podemos actuar en ese momento porque hay un nido y se tendrá que posponer esa actuación. También nos apoyamos en los aparatos de testificación. Bueno, el resistógrafo, no voy a entrar mucho en ellos porque vamos fatal de tiempo, para variar. Utilizamos el resistógrafo, el triradar para ver un poco por dónde van las raíces, distribución de densidades y profundidad de las mismas. El Aerospace ya más en detalle cuando queremos ver realmente sobre el terreno cómo están esas raíces, se ven eso al natural, al descubierto. ¿Y qué es lo que conseguimos con todo esto? Pues bueno, nuestro gran objetivo de Server, ¿no? Mantener el mayor número de árboles grandes y maduros en plenitud de copa y con el mínimo riesgo posible. Así pues, como decía antes María, realizamos actuaciones muy puntuales, muy concretas, que en muchos casos la gente dice, pero si no habéis podado. Bueno, pues para nosotros eso es un orgullo, que nos puedan decir eso, de que no se note la actuación que hemos llegado a realizar, pero sí que hemos eliminado las partes del árbol que sí que podrían a lo mejor fallar o que había que eliminar en ese momento, como podéis ver en los 3 ejemplos que aquí presentamos. Otra de las actuaciones que estamos trabajando también para mantener estos árboles grandes son las sustentaciones, tanto terrestres, con el método DISAT que hemos realizado aquí, como aéreas, bueno, que todos sabéis o habéis visto en alguna ocasión y demás. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues mantener estos árboles grandes, maduros, como realmente nos gusta, ¿no? Al final, bueno, pues sabemos que son árboles que pueden fallar. Aquí este olmo en Santo Ángel de la Guarda no sé si lo conoceréis o no. Bueno, seguro que muchos sí. Pues tenía una corteza incluida, estaba una rama que se estaba abriendo mucho, hicimos la sustentación y la rama se terminó abriendo más, pero no se llegó a romper entero. Gracias a la sustentación, pues hemos conseguido que la copa siga manteniendo una estructura, lo hemos adecuado y el árbol sigue manteniéndose. Además, hemos tenido la suerte de que se ha puesto una valla perimetral para que no entre nadie debajo, entonces podemos mantener uno de los mejores árboles que tenemos en Madrid durante más tiempo, con todo su ser, toda su esencia. Aquí le veis, pues bueno, en el año 2020 y como está ahora en el 2024. Y luego ya, solo 2 ideas más. Esta es nuestra siloteca, que bueno, todo lo que vamos cogiendo de lo que va pasando con los árboles, de las incidencias y demás, nos lo guardamos pues un poco para ver, tocar, oler qué es lo que pasa realmente con los árboles y aprender de ellos no solo en fotos, porque aquí en las fotos pues están muy bien, pero vemos que realmente es lo que pasa en la naturaleza, que realmente con tiempo es lo que hacen los árboles y bueno, nuestra siloteca también va creciendo con el tiempo. No sé, un día los camiones se van a quedar fuera y vamos a tener dentro todas las maderas, no pasa nada. Y sí que por una última reflexión es de cara a la inspección, que el trabajo del técnico de inspección es observar en el tiempo, observar y después ya poder valorar. Y valorar no solo, pues como decía María, de como veo tal, hago tal, no. Observar, valorar y hacer una propuesta, un seguimiento, hasta que árbol a árbol, de manera individual, de lo que cada uno necesita. Y ya está. Vuelvo otra vez yo con la conciencia. Parezco la voz de vuestra conciencia. Espero que sea la buena. Bueno, pues sí, es tiempo de concienciarnos todos, profesionales, técnicos, políticos, ciudadanos, porque nos hemos metido todos en una especie de círculo vicioso en el que los ciudadanos solicitan de manera frecuente podas fuertes, podas sistemáticas,
los políticos los apoyan y entonces el técnico al final se siente presionado en realizar esas actuaciones con las que a lo mejor no está muy de acuerdo, y solo el hecho de realizarlas es como contribuir a que eso efectivamente había que hacerlas. Entonces ya nos hemos metido en el mismo círculo y estamos acostumbrando a los ciudadanos y a nosotros mismos a ver determinadas actuaciones que quizás no sean las más adecuadas, ¿no? Porque como profesionales lo que les tenemos que comunicar al ciudadano es que el árbol no necesita poda. El árbol necesita hojas, el árbol necesita fotosíntesis, pero no necesita poda. Lo demuestran los millones de árboles que hay en los bosques, que hay en las zonas que crecen de forma natural. El árbol no necesita poda. Es algo que nos hemos inventado nosotros o hemos creado una necesidad al situar al árbol en una limitación de espacio. Pero el árbol por sí mismo no, y hay que quitar ese concepto de muchos ciudadanos. El árbol es que ya hay que podarlo, es que hay que rejuvenecerlo, no. Cuidado eso, nos hemos acostumbrado y hemos acostumbrado a los ciudadanos a ver determinadas actuaciones de poda que quizás no sean las más adecuadas. La poda es siempre una agresión. Eso lo tenemos que tener metido en el ADN, o sea, en el ADN profesional, y comunicarlo. La poda es siempre una agresión. Y cada especie está genéticamente diseñada para alcanzar un tamaño y un volumen. Pongámonos como nos pongamos. Si un plátano tiene que alcanzar 25 metros de altura, aunque estemos podándolo y reduzcamos continuamente su altura, va a intentar siempre alcanzar ese volumen de copa. Y es que eso lo tendríamos que tener grabado en nuestra cabeza también y comunicarlo. Aquí se hace una poda drástica, pues es que lo primero que hace es recuperar su volumen para tener esas hojas que ha perdido, porque necesita fotosíntesis, necesita alimentar nuevamente esa estructura que tiene. Y cada árbol es único. También nos estamos acostumbrando a hacer actuaciones de tipo a toda una alineación, en toda una zona, cuando cada uno habría que hacerle lo que necesita, o sea, lo que precisa. Y ya me iría ya más a la esencia, ¿no? Cada rama es importante, lo hemos visto al principio, 23 años de rama, son muchísimos años. Una rama en un árbol, como para quitarla así, un poco a la ligera. Ya no te digo en este celtis una rama un poco más grande, los años que tiene. Bien, también tenemos que acostumbrar a los ciudadanos a decirles que los motivos de poda son prácticamente dos: interferencia o seguridad. Interferencia es que hay una evidencia, hay algo que interfiere, la rama se ha podido, pero son muy pocos al final los árboles que inciden realmente en fachada o algo así, porque al árbol no le interesa la fachada. ¿Qué encuentra en la fachada? Nada, necesita luz, se va para el otro lado. Y seguridad, con la excusa de la seguridad no vale todo, ¿no? En la seguridad también tiene que haber una evidencia de que hay algo que se va a caer. Si no hay una evidencia es mejor no tocarlo. Aquí vemos un ejemplo de una alineación de olmos, como hay en miles de calles de Madrid, donde parece que hay unos cables, un tejado, puede estar incidiendo. Entonces, en el 2018 y en el 2016 se rebaja la copa para evitar esas incidencias, pero en el 2017 ha recuperado prácticamente todo el volumen de copa que se habían. ¿Tiene sentido a lo mejor hacer estas podas? Sin embargo, a lo mejor lo que tenemos que asumir es que esos beneficios que nos aportan los árboles, hay que asumir esa situación. Estos árboles, en esa fachada nunca va a entrar la luz, más que en invierno, pero van a incidir las ramas algo en los balcones o algo así, pero estar continuamente rebajando la copa de un árbol, estamos acortando su vida, estamos destrozando los árboles y haciéndolos más peligrosos. Y al final, ese tipo de podas son estructuras mucho más débiles, más frágiles, aisladas, donde solo se forma copa en la parte alta del árbol.
Y las consecuencias son más heridas innecesarias, son focos de infección y puntos débiles, aumentar la probabilidad de fallo, la pérdida de estructura innata, natural y sólida, ¿no? Pérdida de refuerzos naturales que está intentando el árbol continuamente haciéndolo, desvitalización, el árbol no se recupera, parece que recupera el volumen, pero el daño queda sobre una estructura además frágil, ¿no? Y una vez hecha no hay marcha atrás. Tenemos que tener metido en la cabeza, cualquier corte es un perjuicio para el árbol. Cualquiera de esas heridas puede evolucionar a pudrición. Y la mayoría de las fracturas están asociadas a pudriciones cuyo origen son el corte o las heridas. Aquí he puesto 2 ejemplos de una rama que era una horquilla que se eliminó, pues por dónde partió el árbol. Aquí igual, esos terciados que se hacían antiguamente, ¿no? Por dónde ha partido la rama. Bien, hablábamos del tiempo antes de que lleva el árbol de cubrir una herida. Es que en muchos de esos cortes jamás se llega a cubrir esa herida. Se convierten en pudrición. Y lo que decía de asumir a veces situaciones. Aquí tenemos una farola metida dentro de la copa de un plátano maduro. Ahí, o sea, esa farola hay que asumir que nunca más, o sea, no va a iluminar bien, nunca. O sea, es que aunque cortemos las ramas que están por debajo, a los 2 minutos va a volver a salir. Y encima es más, hay veces que el calor de la farola y la iluminación hacen que se acumulen ahí debajo justamente más hojas. Entonces, quizás hay que cambiar la farola o poner un globo debajo. Un globo de... Son pocos los árboles que inciden en fachada, pero bien orientados y bien tal se puede conseguir que no incidan. ¿Veis? Esto no tiene sentido rebajar la altura cuando en un año alcanzan nuevamente esa altura. Eso es lo que tenemos que comunicar al ciudadano. Veis aquí también otro ejemplo de reducción de copa, cuando simplemente hacemos un corte en un árbol maduro, porque el crecimiento que tiene el árbol maduro cuando ya se estabiliza su copa es que es prácticamente de reiteración, prácticamente no crece casi nada. Sin embargo, al hacerles podas un poco más drásticas, estamos fomentando esos suplentes que tienen un mayor crecimiento. Un ejemplo es estos olmos en una isleta, maduros, que prácticamente con el paso del tiempo, casi son 10 años, prácticamente no se ve movimiento en su copa. Sin embargo, los que están en los laterales, que son los del viario, fijaros qué alteraciones de copa por el tema de las podas. Aquí voy a poner una secuencia de 5 olmos que en el tiempo, se han ido desarrollando en el tiempo. Son 5 olmos plantados a la vez con estructuras de vivero totalmente diferentes. Esto llevaría más tiempo explicarlo, pero simplemente es un poco que lo veáis también cómo con el tiempo cómo van cambiando estas estructuras, cómo el flechado se mantiene flechado y al cabo de casi 20 años empieza a formar copa definitiva a una altura determinada, mientras el que venía con una estructura de vaso, cómo la mantiene y a lo mejor ahora empieza a dar otro tipo de problemas, ¿no? Es muy interesante ver estos árboles que no se han tocado en tanto tiempo y cómo van evolucionando cada uno de ellos en función de la estructura que tiene de cultivo. Bueno, alguien dijo, la mejor poda es la que no se nota o la que no se hace, pongo yo entre paréntesis. Y bueno, y la mejor forma de actuar, todos sabemos, es respetando la integridad del árbol, respetando el tiempo del árbol. Todo este tiempo que hemos hablado, tanto María como Andrés, de respetar el tiempo del árbol y dejar hacer al árbol lo que es del árbol. Bueno, el principal, ya para terminar, el principal problema del árbol muchas veces es que el foco y el objetivo realmente lo estamos poniendo en nosotros, en solucionarnos nosotros los problemas, cuando el foco y el objetivo debería estar en el árbol.
Solo así es cuando realmente conseguiremos mantener los árboles maduros y viejos el mayor tiempo posible. Gracias. Muchas gracias a los tres. La verdad que es muy poquito tiempo para explicar todo lo que queréis, pero bueno, al menos lo habéis intentado, que esto ya dice mucho. Nos quedan 3 o 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna intervención, que sea lo más escueta posible. Y bueno, pues hay 3 personas aquí: Rosa, y luego él, usted y vosotros 2. Lo más breve posible, ¿vale? Gracias. Ahora, me ha encantado, muchas gracias que ha dicho María, y una segunda por seguridad o por interferencia. ¿Por qué no se le dice por qué se ha abierto la ventana de comunicar solamente las horas y no pedir que venga la inspección a verlo si de verdad hace falta o no? Lo llamamos talas en diferido ahora. Se está dando el caso, una comunidad que tiene chocos. Uno dice que hay que podar los chocos. Solamente con comunicarlo ya puedo destrozar los chocos, que ya sabemos lo que hay. Entonces, ¿cómo se podría enmendar esta situación durante la vuelta? Pues, adelante. ¿Que las hagan todas juntas o una por una? Una. Ya casi no me acuerdo de la pregunta. Pues si queréis ir contestando una por una, Vale, sí, como veáis vosotros. Sí, esto es una cosa que es muy difícil. Yo creo que la solución está cuando todos los técnicos estemos de acuerdo y hagamos lo mismo. Si en unos hacen una cosa y los otros otra, al final no convencemos a nadie. Entonces, cuando empecemos a tener todos una línea de criterio más o menos igual y convenzamos que empecemos por nosotros mismos a no hacer ese tipo de actuaciones a lo mejor y aguantar más, que no es fácil porque además las estructuras están ya muy alteradas, pues a lo mejor lo conseguimos, pero es complicado. Adelante. Sí, gracias María. Enhorabuena por venir. Buenas. Javier de la Puente, Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro. En primer lugar, agradeceros o daros la enhorabuena por venir al retiro. Enhorabuena también para nosotros, estaremos más seguros. Hablabas de la gestión del miedo, y yo te digo que en el retiro se ha hecho durante los últimos años una gestión del miedo muy importante, eliminando montones de árboles que eran peligrosos, porque estaban, y ahora digo, por ejemplo, olmos que estaban en las áreas de niños, etcétera. Se ha hecho una gestión del miedo y, de hecho, de 19.000 árboles que decían los inventarios hemos pasado a 15.000. De repente, no sé dónde se han metido esos árboles. A lo mejor eran inventarios falsos. Pediros que, aunque el retiro sea patrimonio mundial, paisaje de la luz, que el ayuntamiento no interprete lo del paisaje de la luz en poner lucecitas en los árboles, que hacen mucho daño a los árboles, no solo porque se dejan las abrazaderas en los árboles los que ponen esto, sino porque la luz y la luz LED hace daño a los árboles. Y después pediros, Andrés, has hablado mucho del tema del arbolado desde el punto de vista de las ramas, etcétera, pero hay una cosa muy importante yo me estoy dando cuenta, que es las raíces. En el retiro, la mayor parte de los árboles se caen por fallo de raíces, porque tenemos césped, porque se atrofian las raíces, etcétera. Entonces, estudiemos más el tema de las raíces, por favor, y no son en las inspecciones que hacéis en las calles, debíais de decir, ¿cuántas arquetas hay alrededor del árbol? Hay 5 arquetas. Este árbol no puede estar aquí. No puede estar un árbol rodeado de arquetas. Entonces, tendremos que sacar una normativa que prohíba los servicios que esté a más de 2 metros o lo que sea, pero no podemos tener las raíces, árboles sin raíces. Muchas gracias.
Vale. Gracias, Javier. Yo suelo decir que en el retiro hay grandes profesionales y cada actuación está refrendada y estudiada y analizada. O sea, si se han talado esos árboles es porque era necesario. No voy a hablar del retiro porque no soy la persona adecuada. Entonces, pero sé que hay grandes profesionales y lo hacen perfectamente. Cuando quieras, ¿habías pedido la palabra? No lo había visto. Hola, bueno, yo soy vecina del movimiento No a la Tala y entonces, bueno, no soy técnica, pero sí que hemos observado varias cosas. En el tema, por ejemplo, de las podas, que habéis hablado mucho, sí que la ciudadanía observa estas podas drásticas, entonces hay como una contradicción entre el buen hacer del que nos comentáis y luego lo que nosotros vemos en las calles, que se han podado todos los árboles, han dejado los troncos y poco más, ¿no? Entonces, la decisión de dónde sale, o sea, es política, porque si los técnicos estáis concienciados, ¿quién toma esa decisión de podar así, sin el cuidado que estoy diciendo? ¿Falta de recursos? Porque a mí me parece así que 21 inspectores me parecen pocos para todos los árboles que hay en Madrid. Y luego otra cosa, hablando de las raíces, también es verdad que el daño en las obras, que vemos cómo dañan las raíces, igual hay que revisar cómo se protegen los árboles en las obras, ¿no? También para que no sufran tanto, que igual la forma de hacerlo, las contratas, o sea, todo esto, pues igual ahí hay un trabajo. Y luego, bueno, daría para otra pregunta, que es el tema de los trasplantes, ¿no? Porque has hablado de los árboles jóvenes, maduros. Nosotros hemos visto como en las obras de la línea 11 han dicho, no, si vamos a como si fuera una farola, ¿no? Pues lo quitamos aquí, lo ponemos y luego tal. Y luego hemos ido a verlos y estos árboles parece que no sé si tendrán posibilidad de sobrevivir o no. Entonces, esa falta no sé si es de conocimiento, sensibilidad o qué, a la hora de como decía, de colocar el árbol en una escala, ¿no? De decir, bueno, pues hacemos una obra, quitamos el árbol, a la gente le decimos, no, si voy a volver a lo trasplanto, lo muevo y luego además voy a plantar no sé cuántos pequeñitos y de esto ya está, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los trasplantes también falta mucho conocimiento, ¿no? Por parte de pero la pregunta es un poco, ¿qué podemos hacer para que cambie esto? O sea, ¿quién toma la decisión de podar cómo se está podando? Para ver cómo podemos cambiar eso. Muchas gracias. Cuando queráis. Pues es un poco el círculo vicioso que he comentado. O sea, inconscientemente cada uno va presionando de una forma. Si a alguien le llega pues esa solicitud y luego también, aparte de ese círculo vicioso, creo que la cadena de comunicación muchas veces funciona como teléfono escacharrado, en el que lo va a ver hace un informe, lo informa al técnico, el técnico se lo da a la empresa se lo da al encargado, el encargado se lo da al podador. Claro, toda esa línea pues hay que tenerla muy bien trabajada para que funcione bien, ¿no? Y estar en la calle y tal. Hay falta de recursos, hay que estar mucho en la calle. Los papeles ahora mismo nos atiborran, hay que contestar sí, hay que contestar al ciudadano y tal, y todo eso impide que los técnicos estemos en la calle muchas veces, viendo lo que hay que hacer árbol a árbol. Entonces, bueno, pues es un poco todo, una amalgama de todo. Pero en ello estamos, o sea, pues muchas veces comunicando, divulgando, haciendo jornadas de todos los técnicos para que todos vayamos por la misma línea. Había pedido la palabra y con esto cerramos, digamos, esta ponencia, cuando quiera. Buenos días, Raúl Romero. Miren, lo que quisiera saber en cuanto al uso de resina vegetal y otros productos para sellar las heridas de los árboles, porque he visto los plátanos que los dejan así y he preguntado a los jardineros y me dicen que cambió el sistema, que ahora es mejor dejarlos así. Entonces, quisiera entender esto porque que me lo expliquen si hay algún método científico que usaron para determinar esto, pero yo apenas paso por un paseo donde hay plátanos y veo que todos están huecos por dentro, bueno, una gran cantidad, debido a una poda severa que se ha hecho o algo así.
y entonces lo cortan. No, había que cortarlo porque, lógicamente, era un peligro. Se pudrió todo por dentro. Entonces me parece que ese planteamiento no es realmente válido. Dejar la herida abierta para que entren hongos, para que entren insectos y coman toda la madera, especialmente en estos árboles que son más susceptibles pues, al hongo, aparentemente. Gracias. Bueno, nada, esta la voy a contestar yo. Sí, a ver, es verdad que, o sea, lo primero que uno tiene que plantearse es si es necesario hacer esa poda. Después, qué tipo de corte, ¿no? Cuanto más pequeño es mejor, ¿no? Un corte grande al final lo que deja es expuesto lo que es el interior de la rama, que muchas veces está muerto, es duramen o duramen no diferenciado. Entonces, si llegan ahí los microorganismos, por ejemplo, hongos descomponedores, pues en principio podrían empezar a comenzar a desarrollarse dentro de esa columna central, ¿vale? O sea, en un primer momento puede parecer que es buena idea sellarlo, pero en realidad no es buena idea porque muchas veces los organismos son, o sea, por ejemplo, parásitos de heridas frescas como Inonotus hispidus, ¿no? Que muchas veces entran en los árboles, llegan justo en el momento que se produce la herida, y si después se sella, se crean unas condiciones incluso favorables para el desarrollo del hongo, ¿vale? Porque ese cilindro central muerto no tiene unas respuestas activas por parte del árbol. Entonces, la mayoría de los casos, el utilizar productos sellantes es incluso negativo. Y, por ejemplo, si hay una pudrición previa, también se favorecen las condiciones de desarrollo de los hongos por un tema ambiental, ¿vale? De humedad, de favorecer esas condiciones. Es que ya están ahí. Sí. Están perennes, o sea, las esporas o los conidios de los hongos están perennes en el árbol. En la mayoría de los casos suele ser negativo, el efecto. Ya si se poda, por ejemplo, en verde, el propio árbol es el encargado de sellar sus partes, de intentar salvar su... Sí, hay muchos. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, y sobre todo gracias a vosotros tres por esta charla tan interesante. Y nada, que pasamos a la siguiente ponencia, nos hemos comido 10 minutos, pero bueno, es lo que hay.